Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Y estamos grabando desde nuestros parques de la salud, que los tenemos en Manizales y en Dos Quebradas, y queremos que la gente vea este concepto de atención médica, donde la naturaleza nos ofrece esa energía de la paz y del descanso, y por eso compartimos con ustedes estos lugares para hablar de temas tan difíciles como son la enfermedad, la medicina y la salud. Y ustedes ven en compañía nuestra a un equipo de pacientes que nos están acompañando en este espacio, y vamos a hablar de un tema que cada vez tiene más fuerza y quiero que la gente conozca más porque los fundamentos científicos cada vez son mayores y tiene que ver con la apiterapia. Esto significa tratamiento de la enfermedad con la toxina de la abeja, apiterapia, lo cual en Colombia hay estudios grandes como la Universidad de Antioquia, que viene investigando hace más de 30 años con este tipo de terapias, y a nosotros nos ha acompañado en nuestros parques de la salud, en Manizales y en Dos Quebradas, la doctora Luz Amparo Gil. Ella es terapeuta quien nos acompaña en estas terapias al grupo de médicos y vamos a hablar un poco de estas terapias, pero antes de esto quiero compartir una historia muy interesante que escuché de un paciente que ha tenido la fortuna de pasar fronteras y estar en muchos países. Él es ingeniero, Guillermo Betancourt, y él me contaba que ha buscado mucho estas terapias, está en estas terapias, y quiero que conozcan todo ese concepto porque él ha estado en Argentina también con este tipo de ayudas para que ustedes conozcan un poco qué hay detrás de la apiterapia. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Amparo, gracias a todas las personas que nos acompañan. Muy buenas tardes a todos. Disculpe. Voy a tratar de resumir mi experiencia que he tenido con la apiterapia. Conocí la apiterapia en la ciudad de Posadas, Argentina, donde una persona me lo recomendó y hay una doctora de apellido Santonato. En un principio tenía un poco de recelo, digamos así, si es la palabra, porque es algo que no conocía, pero me recomendaron porque tenía algún dolor de articulación en una rodilla y al fin me decidí en un principio ir. Hice varias citas y siempre traté de no ir, pero llegó el momento de hacerlo. Por lo tanto, la primera sección fue una sección de conversación, de hablar conmigo y de tratar de reconocer en mí qué seguridad, qué confianza yo tenía realmente en la terapia. Lógicamente en ese momento no tenía ninguna confianza. Quería escuchar. Y la persona lo único que me dice al final de la terapia, no te voy a hacer nada. Y yo ya estaba decidido a hacerlo. Después de eso, ella me dice, no te voy a hacer nada, me sorprendió y salí a la casa y me dice, vuelves dentro de 8 días. Yo trabajé el tema durante 8 días, de acuerdo a la conversación que yo tuve con ella, me comentaba que eran unas inyecciones que se colocaban en el punto donde tenía el dolor y a los siguientes 8 días fui, porque tenía el dolor y quería probar. Ella me hace una prueba inicial para ver si tenía alguna reacción alérgica. Vemos que no tengo ninguna reacción alérgica y me hace la primera terapia, de la cual tuve una experiencia muy positiva, en el sentido de que el dolor casi a la hora desapareció. En el momento desapareció, lo único que queda es, lógicamente, el efecto de una picadura, de un insecto, y en este caso el insecto era una abeja. Esta terapia fue utilizada allí a través de inyecciones que la persona, unas ampollas o inyecciones que tiene la doctora y ella lo aplica en el lugar donde se tiene el problema. Hice alrededor de 5 secciones, las cuales fueron muy positivas para mí y eso hace alrededor de 7 meses, lo cual eliminó por completo el problema que tenía. Eh, bueno, más que un testimonio yo quiero contar es una historia clínica, porque no es la finalidad nuestra hacer en Conexión Vital testimonios para que vengan y se hagan la apiterapia, es para que ustedes conozcan
que hay muchas terapias complementarias en el manejo de la enfermedad y no podemos seguirle diciendo al paciente, don Guillermo, a usted no hay nada más que hacerle. Ingeniero, tome el resto de su vida este medicamento. Lo suyo no tiene tratamiento. Lo que usted tiene es por la edad. No, la medicina es muy grande y estamos hablando de algo que tiene muchos años de atrás y de investigación. El ingeniero Guillermo decía, y me aplicaban unas inyecciones con toxina apiterapia, pero ustedes ven acá que aquí hay unas abejas. Doctora Amparo, gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco de la diferencia entre la terapia que le hicieron al ingeniero Guillermo en Argentina y obviamente dentro del contexto de la apiterapia directamente con la abeja. Bueno, muchas gracias de nuevo, doctor, por la invitación. Sí, las diferencias son muchas, o sea, en la parte, digamos, de la inyección, se puede colocarla directamente sobre la zona afectada. El problema es que yo le preguntaba, digamos, al ingeniero, le decía, le manejaron puntos de acupuntura, le trabajaron algún otro punto que le ayude, digamos, a desinflamar, no necesariamente ahí en el punto, porque muchas veces colocamos en el punto y hay doble inflamación, la inflamación que genera la pitoxina como tal y la inflamación que tiene el órgano, pues por estar afectado. Entonces sí le voy a hacer la preguntita al ingeniero. ¿Cómo sintió la diferencia entre la abeja directamente y la parte directa como se le colocaron con la toxina de la abeja inyectada en ese momento? Porque yo hace 8 días le hice a él la terapia y él me dice que sintió algunos cambios. Bueno, después llego aquí a Colombia y me encuentro con la doctora Luz Amparo, la cual tengo una comunicación con ella y procede a aplicarme eh, la terapia. En un principio yo estaba totalmente convencido de que era igual a lo que estaba en la Argentina, es decir, que iba a ser con las agujas y todo esto. Ella me explica que muy importante es buscar algunos puntos dentro del cuerpo humano que son típicos para hacer este tipo de terapias. No tanto buscar el punto donde uno tiene el dolor, que hasta determinado momento también es interesante tratarlo según lo que yo entendí, sino que hay que buscar unos puntos que son muchos, según ella me explica, que son parecidos a los puntos de acupuntura. Le entendí, me pareció muy lógico y en ese momento entonces procedo a que ella inicie con su terapia. Cuando me quedo sorprendido cuando saca de un tarrito como estos una abeja y me lo coloca en la parte de las glándulas suprarrenales. En un principio, es decir, no se siente el primer segundo, digamos así, no se siente nada. Es mucho más amable que la terapia con las inyecciones, porque las inyecciones uno siente chuzón, aquí no, aquí es algo que uno no siente. Pero un par de instantes más tarde se siente como que si recorriera todo el cuerpo una sensación de calor, de una sensación agradable. El punto se vuelve muy caliente, entonces ella tiene para eso, la doctora tiene para eso, para bajar la temperatura inmediatamente tiene hielo, que es muy agradable en ese momento. En el día que me puso que hizo esta terapia, se siente una sensación bastante agradable en todo el cuerpo, digo yo sí, y más que todo en la boca se siente una reacción, a mí me pasó, que se siente una reacción interesante y es de que las glándulas salivales se activan. Y eso me indicó de que no solamente las glándulas salivales se activan, sino también las glándulas de todo el cuerpo, pienso yo, ¿o no es así? Sí. Yo quiero hacer una anotación. El ingeniero Guillermo Betancourt, él trabaja en Alemania, conoce mucho estas terapias, buscó este tipo de terapias complementarias y es una persona que tiene autoridad desde su concepto profesional para entender todos estos temas y poder compartir con ustedes esta experiencia clínica. Vamos a este corte comerciales y ya regresamos para hablar un poco de esa diferencia y la terapia directa. Ya volvemos. Muchos de ustedes se preguntarán, y entonces, ¿cómo fue esa historia? Él fue, le iban a hacer apiterapia y le aplicaron en una inyeccioncita con una aguja pequeña una dosis de apitoxina. Y la gente dirá, pero de una cosita, una abejita de estas, ¿cómo hacen para sacar ese poquito de
digamos, de toxina que tiene y poder hacer muchas inyecciones para todos los pacientes que se hacen apiterapia. ¿Cómo es ese procedimiento, doctora Luz Amparo? A ver, uno coloca dentro de la colmena como una especie de vidrio y ese vidrio, entre vidrio y vidrio hay unos electrodos. Esos electrodos con una pilita pues la coloca uno dentro de varias colmenas. El problema es que la abeja pica y a las 48 horas vuelve a regenerar la pitoxina, ¿cierto? Debe dejarse descansar la colmena a la que usted le acaba de sacar la pitoxina por unos días, porque entonces la abeja, al perder la pitoxina, ¿sí? Queda indefensa de la colmena. Entonces, si llega algún depredador a su colmena, ya no va a tener con qué defenderse porque no tiene como la parte defensiva de ella, que es el aguijón. La verdad, al poner los vidrios y al hacer que estas abejitas por electrodos se sientan un poquito agredidas, ellas pican en el vidrio, pero no dejan el aguijón, no dejan el aguijón como lo dejan en nuestra piel, ¿sí? Ya después la pitoxina no es líquida, lo que arde cuando el veneno entra a nuestro cuerpo, arde es porque la pitoxina es un polvo, es haga de cuenta como la penicilina, que la tiene uno que diluir. Entonces, cuando entra directamente de la abeja, es lo que produce ese escozor y lo que produce la inflamación como tal por el insecto. De igual manera, cuando se aplica la pitoxina inyectable, dependiendo de la fase donde esté, la pitoxina genera también ese escozor y genera también un poco de inflamación. Después de varios días que uno va trabajando con las colmenas y va cambiando este aparato en cada colmena, la abeja después de los 48 horas que ya ha recuperado el aguijón, uno puede volver a colocar la trampa para volver a sacar la pitoxina. En este momento, pues están haciendo más investigaciones y estamos en todo un proceso de conocimientos para mejorar como tal la pitoxina que viene ya en la parte industrial. Por eso ustedes en este momento no están viendo a nivel industrial la pitoxina que se saca directamente de la abeja con este procedimiento, porque pues ha venido teniendo algunos cambios y algunas dificultades. Pero pues muy próximamente, a través de toda la investigación, va a haber la posibilidad de sacar la pitoxina 100% pura y manejarla de una manera ya terapéutica. El problema con la pitoxina cuando sale del cuerpo del animal es que el 50% como tal del elemento activo que tiene la pitoxina se pierde. Eso es lo que se oxida con el aire. Es como cuando uno parte una manzana y ustedes ven que a los 2-3 minutos ya está negra. Lo mismo pasa con la apitoxina. Por eso se dice que la pitoxina inyectable tiene un 50% solamente de efectividad cuando se trabaja. Entonces hay que hacer muchas más terapias. La parte, digamos, como tal es mucho más costosa, ¿sí? Porque la sacada de la pitoxina del animal pues tiene una cantidad de requerimientos y fuera de eso, la oxidación que se da por el medio ambiente es casi de un 50%, o sea, es muy alta. Y entonces el ingeniero decía algo que es de reflexión. Él fue y entonces la historia de Guillermo Betancourt. Dolor en la rodilla. Le hacen una historia, se le hace un procedimiento. ¿Y dónde le colocaron la pitoxina? A ver, doctor, me la colocaron directamente en la rodilla. En el sitio del dolor. En el sitio del dolor, directamente acá en esta zona la colocaron y tenía la misma reacción como si fuera una picadura de abeja. ¿Le hicieron alguna sensibilización? Es decir, ¿le hicieron una primer terapia para hacerle ya la grande de la rodilla o de una le hicieron todo el procedimiento? No, ha sido una sensibilización inicial. ¿Y a los cuántos días vuelve a la terapia? A la semana siguiente. Bueno, y entonces vamos a tratar de unir cabos. Porque lo que él está diciendo es que él fue por un problema en la rodilla y le colocaron la terapia en la rodilla. Y nos llegan pacientes acá a la consulta y dicen, no doctor, yo sé que las abejas sirven, entonces yo donde tengo el dolor cojo una abejita, una gaseosa por ahí o algo miel y cojo la abejita y me la pongo donde tengo el dolor. Hablemos un poco de la primer consulta, de la sensibilización y de entender un poco que no es ir al sitio del dolor. Bueno,
Como bien sabemos, en acupuntura se trabajan puntos específicos de nuestro cuerpo. La rodilla maneja puntos, las manos manejan puntos, los talones manejan puntos, nuestro sistema nervioso a través de las columnas se manejan puntos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque cualquier proceso alergénico puede causar un efecto secundario a nuestro cuerpo. Entonces muchas personas van y me dicen, sí doctora, yo me puse 3 abejas en la rodilla y me mandó para el hospital, me dio alergia, me picaron las manos, se me cerró, me hinché, la lengua me quedaba pesada. Le dije, sí, porque es que nuestro cuerpo es muy sabio y nuestro cuerpo responde a ciertos estímulos y nosotros tenemos que saber cuáles son esos puntos donde yo manejando esa abeja puedo evitar este tipo de trastornos. Yo tengo que hacer primero una vacuna y mirar el cuerpo de cada persona cómo va respondiendo y dependiendo a eso yo voy trabajando o aumento niveles de apitoxina o disminuyo aumentos de apitoxina porque el metabolismo de cada ser humano es diferente, por eso es tan, y el doctor recalca mucho en eso, la automedicación, porque es que a un paciente puede que le sirva una medicina, pero a otro le va a servir una muy distinta, entonces yo no le puedo decir a mi vecino, tómese esta aspirina o tómese este medicamento tan folclóricamente sin saber siquiera cómo es su metabolismo. Si nosotros como profesionales de la salud y cada cual con su experiencia se nos han presentado casos, porque inclusive a mí se me han presentado casos alergénicos y me ha tocado trabajar de una manera diferente al paciente. Usted se imagina una persona de un cholado que ve las abejas ahí, se las pone en cualquier parte, qué tipo de reacciones puede causar y qué efectos puede dar. Es ahí donde nosotros empezamos a decir, bueno, esta persona se puso estas abejas y la mandaron para la clínica y dijeron, no, es que me puse las abejas, entonces empiezan a darle mala imagen a un tratamiento que es tan positivo, tan bueno y que otras personas por estar haciendo lo que no deben y poniéndose abejas así, pueden causar una imagen negativa a este tipo de terapias. Ok, vamos a ir a este corte comerciales para que veamos cómo es la terapia, porque el ingeniero Guillermo Betancourt ya se hizo una terapia en Argentina, ya tiene una sensibilización, la doctora Amparo tras de una consulta médica completa ya se le hizo también este tipo de sensibilización, ya está en terapia y es bueno que ustedes vean cómo es el procedimiento después de este corte comerciales. Ya regresamos. Quiero recalcar que el paciente que hoy nos está apoyando en este programa es un hombre muy juicioso, muy comprometido con la salud, que entiende el concepto de la medicina integral y esto es muy bueno cuando la persona tiene claro todo lo que está buscando en un proceso terapéutico. Ahora les vamos a mostrar a ustedes en qué consiste un procedimiento de terapia con apiterapia, que es algo que se hace en el consultorio o campestre, una cosa sencilla pero con mucho conocimiento. Listo. Vamos a mirar aquí, doctor. Estos dos punticos que ven aquí son punticos que le hice a él el miércoles. El miércoles que estuve en Manizales, o sea, ayer que estuve en Manizales, yo le puse estos dos punticos. Vamos a mirar que él es muy juicioso porque no se rasca. Esto pica inicialmente, después de que se coloca la abeja, hay mucha picazón porque es un insecto, igual como un mosco, una pulga pica, la abeja también pica. Y él, sin embargo, no se rascó. La inflamación es normal, la roseta colorada también es normal, porque a veces la gente dice, pero se me puso así, ¿qué hago? Nada, no se rasque, coloque ese hielo y viva Porú. Vamos a empezar aquí con ¿Para qué el hielo? colocar el hielo, para entumecer un poquito esa parte y ellas no sientan dolor al picotazo de la abeja, ¿cierto? Aquí al lado tenemos este recipiente con miel, con cera y ahí están las abejas. Además no es cualquier abeja. No, 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 no es cualquier abeja. Son abejas completas. Cada año nosotros hacemos una manipulación genética para evitar la africanización, porque los niveles de apitoxina aumentan dependiendo de la raza de la abeja. Entonces la idea es manejar una raza que tenga bajos niveles de apitoxina para poder que el paciente no vaya a tener una reacción más No es grave. la abeja que llegó al cholado. No, no, no es la abeja, para nada. Vamos aquí, yo hago aquí un ejercicio muy práctico y aquí vamos a mirar. Bueno, ahí Mauricio, nuestro camarógrafo, ahí se nos voló una para donde el camarógrafo. Qué pena, pero espéreme. Téngame así para ir, perdón, porque es que estoy sin apoyo, entonces me cuesta trabajo. Aquí va con una. Déjeme esa abejita ahí, Mauricio, me alcanza a hacer esa toma.
Ahí está la abejita, la coge de la cabeza. Y esto ya es de muchísima práctica. Sí, señor. Listo. Vamos a mirar aquí. ¿Siente algo, Guillermo? No, Sí, Mauricio, ¿me puede ir haciendo la toma del aguijón? La abejita fallece. ¿Por qué fallece? Porque el saco de veneno está pegado a los intestinos. Entonces, como la piel es más áspera, ella pica e inocula ahí mismo inmediatamente la pitoxina. Ahí se está moviendo ese aguijón. ¿Usted siente algo, ingeniero? no, absolutamente nada. El hielo le da la anestesia. Sí, así es. Bueno, vamos a hacer el otro procedimiento acá y lo dejamos descansar. Es como ¿Cuánto tiempo se deja el aguijón? No, unos 3 segunditos, eso inmediatamente inocula lo que hay que inocular. El aguijón es muy pequeño. Yo por lo general los dejo 2 minuticos y ya. Esto pues es una habilidad la que tiene Amparo para tomar estos animales casi en el aire. Pero le digo, detrás de esto hay práctica, hay estudio, hay conocimiento, hay ciencia. Esto no es nada empírico. Quiero que busquen en YouTube tratamiento del SIDA con apiterapia. Las investigaciones tan grandes que han hecho en Canadá y en México, cómo están demostrando que es una gran ayuda en el SIDA. Sí, y ya está comprobado científicamente y ya está probado en esos países. Bueno, ahí ven, Mauricio, una toma de estos dos aguijones y la gente dice, pero ¿cómo que el ingeniero viene por un dolor en la rodilla y le chuzaron en la espalda? Sí, porque es que nosotros tenemos que manejar, son canales del dolor, no puntos del dolor, porque es que cuando se maneja punto del dolor, cuando iniciamos un tratamiento la inflamación es mucha y en vez del paciente sentir mejoría, lo que siente es un dolor peor del que tenía. Entonces la idea es manejar esos canales. Las glándulas suprarrenales, doctor mejor que yo lo sabe, ejercen un poder a nivel de corticoides muy interesante en nuestro cuerpo. Entonces la idea es bajar, ¿cierto? Que las glándulas suprarrenales y riñón nos ayuden a bajar el dolor desde los puntos de acupuntura y ya después de que el paciente haya tenido varias terapias, ayudarle un poquito a la regeneración ya y al aumento del líquido sinovial directamente en el punto localizado. La historia que dice el ingeniero Guillermo no es inventada. Él dice, me hicieron eso y al rato empecé que mis glándulas salivales tenían mayor secreción. Pero es que Amparo acaba de decir, está hablando de unos puntos de secreción endocrina. Estamos haciendo un estímulo sistémico para que el organismo empiece a reaccionar desde la parte inmunológica, inflamatoria, tóxica, la acidosis del cuerpo. Y es lo que hace en estos casos la pitoxina. ¿Cuándo retiramos estos aguijones? Ya los podemos retirar. Ya inoculó lo que tenía que inocular la abeja, se retira el aguijón, pues no alcanzamos aquí como a ver muy bien lo que realmente entra, no sé si la cámara alcance a mostrar un poquito, pero es mínima, es subcutánea. No tiene ningún problema. Hay gente que me dice, ay, me la va a aplicar en la columna, pero qué miedo. Esto no, esto es subcutáneo, esto no entra sino en la primera capa dérmica de la piel. Listo, listo, ahora sí. Yo siempre les digo, les voy a echar un cariñito y este es el cariñito que yo les doy para bajar un poquito el escozor de la abeja. Y en este momento no siente todavía nada, ingeniero. No, en absoluto. Al principio, después de aplicar el aguijón, cerca por ahí de 1 minuto, se siente un poco, la temperatura sube y un poquito de ardor. Ahora en este momento no tengo ningún ardor, ya la boca empieza, las salivales empiezan a funcionar de una forma diferente y aparece bastante saliva en la boca. La apiterapia es un complemento terapéutico importante para el manejo de la enfermedad. Yo quiero que todos ustedes investiguen, conozcan, así como les decía, busquen en YouTube apiterapia en el manejo del SIDA, apiterapia en el manejo del dolor. Detrás de esto hay ciencia. Que es que él pudo haber sido alérgico, como dijo una señora, no, es que a mí no me pueden picar porque soy alérgico, que es tan frecuente. Para eso se hace una prueba. Porque el hecho de que pique y que arde y que molesta no es que sea alérgico. No, el que es alérgico es porque empieza a tener ciertos problemas de taquicardia, de sudoración, de problemas para tragar, de brote. Esos son cosas más grandes. No es que haga esa reacción, porque eso siempre la va a hacer, como dice Amparo, es una picadura de un insecto. Es
simplemente un preámbulo. Yo quiero agradecerle, ingeniero, por contar esa experiencia, por usted abrirle las puertas a todas esas ayudas terapéuticas complementarias al manejo de la enfermedad, y un mensaje final. No, quiero agregar algo, y es lo siguiente: yo soy alérgico a la aspirina, soy alérgico al polen. Y bueno, los tratamientos contra la alergia han sido positivos a través de terapias que he hecho, pero esa fue la razón por la cual al principio yo tenía un poco de temor con la cuestión de la apiterapia o con este tipo de terapia. Y realmente no siento nada, me ha ido muy bien y para mí ha sido una solución. Muchas gracias. A usted muchas gracias, doctora Luz Amparo, muchas gracias. Ustedes pueden tener informes en nuestros parques de la salud, donde es otra de las terapias que buscamos con todo el equipo de médicos interdisciplinarios, con todas las especialidades. Hemos encontrado en la apiterapia un apoyo grande al manejo del dolor. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros.